Que Dios le bendiga, pastor. Somos el grupo número 15 y vamos a exponer el tema Principios familiares del Antiguo Testamento en el siglo XXI. En introducción podemos decir que el concepto de familia es clave para entender cómo Dios establece las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento la familia era una unidad fundamental y central en la sociedad. También era el espacio donde se transmitían los valores espirituales. Este ensayo reflexiona sobre los principios familiares que se encuentran en las escrituras y los retos que enfrentan las familias modernas. Importancia de la familia. La familia es importante porque es parte del plan de Dios. Tiene su participación en la creación. Desde el principio, Dios mandó a Adán y a Eva a fructificar. También tenemos ejemplos de familias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, que obedecieron el mandato de Dios de casarse y tener hijos. En Salmos 127, versículos del 3 al 5, dice la palabra de Dios: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Este texto refleja a la familia como bendición, donde los hijos son un regalo de Dios. La familia es el lugar donde se imparte la moral, responsabilidades, valores y los principios bíblicos. El pastor Hernández continúa. El matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos enseña que es Dios quien instituyó el matrimonio en el principio con el mandato de procrear y señorear. Luego fue adquiriendo ciertas características que colocó al hombre como cabeza de la familia y a la mujer pues que tenía que estar sujeta al mandato patriarcal. También podemos encontrar en el Antiguo Testamento que los matrimonios muchas veces fueron hechos a través de acuerdos familiares y aún sociales, como es el caso de Génesis capítulo 21, versículo 21, donde vemos que Agar busca una esposa para su hijo Ismael. Podemos encontrar también que se practicaba la endogamia, la poligamia, el levirato y aún el divorcio estipulado en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Adelante, Pastor José. Amén, pastor, muchas gracias. La crianza de los hijos. La crianza de los hijos es una responsabilidad, fue una responsabilidad central en el Antiguo Testamento, ya que se consideraba fundamental para que pueda continuar la fe y los valores morales de la sociedad. Vemos también en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 7, de 6 a 7, dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás tus hijos y hablarás a ellas. Esto nos dice, enfatizando que los padres tenían que enseñar a los hijos a poder guardar la palabra del Señor. Y sin olvidar también, dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. También encontramos en Salmo 78, versículo 4, que dice que cómo tenemos que repetir en generación la palabra del Señor. Y dice, conectando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que Dios hizo. Y no solamente podemos encontrar esto en el Antiguo Testamento, también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Eso también nos dice, resalta la importancia de la educación moral, que gobierne bien su casa y que tenga en su gestión los hijos con toda honestidad, ¿no? De esta manera subraya el equilibrio entre el amor y la disciplina de la crianza de los hijos. Adelante, hermana. Amén. Voy a hablar sobre el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. El papel de la mujer en el Antiguo Testamento es complejo, ya que estaba ilimitada por la cultura patriarcal en esa época. También se presentan ejemplos poderosos de la mujer que desempeñaron roles de liderazgo, sabiduría y valor.
Vemos en el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31, la mujer virtuosa es descrita como una persona capaz y respetada. También en el libro de Jueces, en el capítulo 4, del versículo 4 al 5, se menciona a Débora, una profetisa y jueza que lideró al pueblo de Israel. En el libro de Esther vemos también en el capítulo 4 que habla de la reina Esther que con su valentía pudo liberar a su pueblo. En Génesis capítulo 3 versículo 16, aquí menciona el papel de la mujer, pero en el contexto de caída. Se resalta su función dentro del plan de Dios, aunque haya sufrido las consecuencias de su pecado, a pesar de eso sigue siendo una pieza esencial en la historia de la humanidad. Las mujeres, por lo tanto, tienen un papel significativo, no solo dentro del hogar, sino también en la vida espiritual y social. Continúa nuestro hermano José. En el siglo XXI, la implementación de estos principios familiares del Antiguo Testamento enfrentan desafíos, pero su relevancia sigue intacta. La importancia de la familia como unidad básica sigue siendo esencial, aunque muchos contextos de la estructura familiar han cambiado. La enseñanza en Génesis 2:24 sobre la unión conyugal, que es la base de la familia, puede ser aplicada y fomentar matrimonios sólidos y comprometidos. La instrucción del Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, sobre la educación de los hijos debe adaptarse a los métodos educativos modernos, pero siempre el foco de la transmisión de valores. El papel de la mujer, como se ve en Proverbios 31, se aplica hoy en día en la lucha por la igualdad de género, donde las mujeres deben ser valoradas tanto en el hogar como en el ámbito público. En la sociedad contemporánea, estos principios ofrecen una guía para fortalecer las relaciones familiares, impulsando los matrimonios más comprometidos, padres más responsables y un mayor conocimiento de las mujeres en la sociedad. Adelante, pastor. Amén. Como conclusión, diremos que los principios familiares del Antiguo Testamento es fuente inagotable de ejemplos para las familias modernas, pues las familias, matrimonio y crianza de los hijos son fundamentos que ayudan a fortalecer las relaciones familiares y a la vez transmiten valores a las futuras generaciones. Dios les bendiga.